Buenas iglesia, bienvenidos a este tiempo de oración y estudio de la palabra, y queremos darle gracias a Dios por sus bondades, por sus beneficios, por sus cuidados, porque Él ha sido fiel y permanece fiel siempre. Vamos a tener una oración para poder iniciar. Señor, te damos gracias en este tiempo por la bendición que nos das de compartir como iglesia desde nuestros hogares, Señor, saber de que tu bendición está con nosotros, porque así lo dice tu palabra, que bendito Rey, tú envías bendición y vida eterna. Y es un privilegio, Señor, siempre estar como iglesia, Señor, en el mismo sentir y a lo mismo parecer. Quiero agradecerte por la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos, conocidos, familiares que están alrededor de esta enseñanza, Señor, adorándote, exaltándote y glorificándote. Y declaro, Dios, que esta palabra tampoco vuelve vacía, que esta palabra edifica nuestra vida y nos motiva, Señor, a seguir haciendo tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, hoy quiero compartirles una palabra que he titulado La más grande necesidad de Jesús. ¿Sí? Y tal vez usted se pregunte, bueno, pero ¿qué necesidad puede tener Jesús? Si Él es el creador de todas las cosas, el Señor del cielo y de la tierra. Y así es. Y así lo declara Colosenses capítulo 1 versículo 16 cuando dice: porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es lo que me enseña la palabra, ¿sí? De que todo fue creado por el Señor y para el Señor. Así que surge esa pregunta: ¿qué necesidad puede tener Jesús? ¿Sí? Si Él es el creador, si Él es el Señor de todas las cosas. Pero sin embargo, hoy quiero compartir una palabra con ustedes que Dios me ha regalado, y yo sé que va a ser una bendición para su vida. Y quiero decirte que sí, Dios, Jesús, sí tiene una necesidad. Y quiero que vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 1 al versículo 10. Y dice la palabra del Señor: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Quiero enseñarte a través de esta palabra que Jesús sí tiene necesidad. Y Jesús en su ministerio terrenal tuvo necesidades como las tenemos usted y yo. Por eso el versículo 6 dice: cansado del camino, se sentó junto al pozo. ¿Sí? Se sentó junto al pozo. Y en el versículo 7, en la parte B, dice que le dijo a la mujer samaritana: dame de beber. ¿Sí? Jesús le dijo a esta mujer: dame de beber. Él venía cansado de caminar. Entonces, de igual manera, los discípulos le trajeron algo de comer. Cuando usted va al versículo 31, dice la palabra: entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. ¿Sí? Porque ellos sabían que Jesús tenía sed, pero también sentía hambre, siendo el Hijo de Dios. Aquí podemos ver esa parte humana de Jesús, como es 100% humano, pero también es 100% Dios. Eso lo podemos entender. Entonces, son dos necesidades muy evidentes que se hacen en el ser humano. No podemos vivir sin comer ni tomar agua, ¿sí? Y es
es una necesidad muy evidente en cada uno de nosotros. Y se está haciendo evidente, y se hace evidente cada día en la humanidad. Y lo vemos en esos tiempos de cuarentena, donde, hermanos, hay muchas personas que necesitan comer, tomar algo. Y esto no da espera en el ser humano. Esto es de todos los días, de poder alimentar nuestro cuerpo físico, ¿sí? Entonces, esa es una necesidad que hay en toda persona. Pero Jesús también la tuvo en su ministerio terrenal. Cuando estuvo como hombre en esa tierra, también expresó esa necesidad de comer y tomar agua. Ahora, la necesidad de Jesús no fue siempre la material, ¿sí? Por la manera como la enfocó en cada enseñanza. Porque su más grande necesidad, la más grande necesidad de Jesús era espiritual, ¿sí? Aquella enseñanza espiritual que estaba dirigida hacia la salvación de los perdidos, porque era la necesidad que tenía Jesús, porque Él dice muy claro en su palabra, ¿sí? Yo vine a salvar a los que están perdidos, ¿sí? ¿Sí? A rescatar a los perdidos, es lo que enseña Jesús en la palabra. Entonces observemos cómo Jesús le dice a la mujer, dame de beber. Pero en el versículo 10, Jesús termina ofreciéndole y dándole agua de vida, ¿sí? Es maravilloso cómo Jesús, aunque tenía su necesidad física, ¿sí?, de tomar agua, Él termina dándole agua de vida eterna a una mujer samaritana. Ahora, los discípulos, dice el texto que fueron a comprar algo de comer, pero Jesús en el versículo 32 termina diciéndoles algo. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Y antes de que ellos siguieran preguntándose, bueno, ¿y quién le dio de comer a Jesús que ya no tiene hambre? Sí, en la parte física Jesús sí tenía hambre, pero en ese momento Él estaba enfocado en el reino. Él estaba enfocado en una necesidad, ¿sí?, espiritual que había en una persona. Entonces Jesús le responde en el versículo 34. Mi voluntad es que se haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús tenía muy clara su prioridad. Jesús tenía muy clara su misión, su tarea como Salvador, como Hijo de Dios, a lo que había venido a la tierra. Igual usted y yo debemos tener clara nuestra tarea como hijos de Dios. ¿Y qué nos hace entender y reflexionar esto? De que debe haber esa prioridad también en nosotros como hijos de Dios. Y es hacer la voluntad de Dios, ¿sí? De no descuidar la vida espiritual. De saber de que no solamente de pan, dice Jesús, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y que debe ser una gran necesidad que debe haber en cada creyente, por encima de lo material, ¿sí? Por encima de lo material, ¿sí? Que aunque sintamos hambre y sed física, no podemos descuidar nuestra vida espiritual, porque el espíritu también, como lo enseñaba en algún momento, gruñe, ¿sí?, de hambre espiritual, de la palabra, ¿sí? Nuestra alma también siente sed y necesita ser saciada. Entonces Jesús tiene una necesidad muy grande. Y el versículo 4 allí del Evangelio de Juan, capítulo 4, dice que le era necesario a Jesús pasar ¿por dónde? Por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Jesús quiere pasar por donde está la necesidad en las personas. Él quiere pasar por allí, donde hay personas que tienen necesidad de Dios, personas que tienen un vacío en su corazón, en su vida. Y eso, ¿cómo lo hace Jesús ahora? ¿Sí? Que Él está en el cielo. Él lo hace a través de usted y lo hace a través de mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos sus instrumentos, porque somos sus colaboradores, porque somos esas vasijas que Dios llena de su palabra, llena de su poder, para que usted y yo podamos ir y saciar la sed y el hambre espiritual en otros. En esos tiempos que estamos viviendo, uno puede ver cómo la gente tiene hambre y sed de Dios, cómo hay una necesidad, cómo se manifiestan los vacíos del corazón. Allí es donde usted y yo necesitamos entrar a traer esa agua de vida que Jesús puede dar a estas personas. Entonces, Jesús necesita visitar a quienes otros no visitan. Vuelvo y repito, Jesús necesita visitar
a quienes otros no visitan. En el versículo 9, esta mujer le dice a Jesús: judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había en aquella época un prejuicio, había un rencor racial entre judíos y samaritanos. Era tanto el desprecio que sentían los judíos por los samaritanos que preferían caminar largo para poder hacer una larga travesía para llegar a otros territorios, para no atravesar el territorio de Samaria. Entonces era un problema que había de discriminación, digámoslo de alguna manera. Y yo creo que no hay diferencia con la actualidad. Vemos mucha xenofobia. Es triste ver aún personas que van a la iglesia, que dicen conocer de Dios, que se dicen cristianos y están aborreciendo, están despreciando, están estigmatizando a los inmigrantes, a las personas que están pasando por Colombia. Están despreciando a muchas personas que tienen hambre y sed física, pero también necesitan de Dios, necesitan ser saciados en su parte espiritual. Y esas personas también necesitan ser visitadas por Jesús, necesitan ser visitadas en el nombre de Jesús. Mire que esta mujer samaritana vivía con un cerco alrededor de su vida. No solamente ese cerco que impedía de que los judíos tuvieran una relación con esta nación, sino que también había un cerco en su alma, en su corazón, en su vida, ¿sí? Porque era una mujer llena de soledad, porque no había encontrado el verdadero amor que le diera sentido a su vida. Era una mujer que buscaba el amor, había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento tampoco lo era y se encontraba vacía. Había una soledad en su corazón. Era una mujer que también era estigmatizada en medio de su aldea. Era mirada, observada de una manera diferente. Entonces, era una mujer que no tenía esperanza, ¿sí? Tenía una rutina de vida, pero su corazón estaba vacío. Y es la condición en la que vive mucha gente en el día de hoy, ¿sí? Gente que vive por vivir, gente que no tiene vida plena, gente que no disfruta el vivir. Y usted y yo sabemos que Cristo cambió nuestra vida. Cristo nos dio esa agua de vida. Y esas personas necesitan también experimentar de esa agua de vida, saciar para poder llenar los vacíos que puedan haber en su corazón. Porque hay personas encerradas en la religiosidad, hay personas encerradas en el misticismo, hay personas encerradas en los vicios, en las malas costumbres, en los malos hábitos, en los malos deseos, en las lujurias, ¿sí? Hay personas encerradas por muchos pecados, por muchas cosas en su vida, ¿sí? Por su entorno familiar, donde hay conflictos intrafamiliares, donde los esposos no se llevan bien, donde los hijos son rebeldes, son desobedientes. Entonces todo esto produce un vacío en el corazón. Esto produce dolor en estas personas. Y las personas están viviendo, sí, pero necesitan cambiar ese estilo de vida. Necesitan ser visitadas. Por eso Jesús en el versículo 4, y vuelvo y te lo repito, dice que le era necesario pasar por Samaria. Y tal vez a usted, o usted como cristiano, y no un simple cristiano, sino un cristiano radical, un cristiano verdaderamente evangélico, un cristiano que verdaderamente cree en Jesucristo, un cristiano que verdaderamente, o como cristianos que entendemos que el Señor dice que nos da una gran comisión de ir y hacer discípulos, de ir a compartir la palabra, de ir a hacer la tarea. ¿Sí? Necesitamos en el nombre de Jesús ir a esas personas, ¿sí? A presentarles el evangelio. Tal vez esas personas necesitan escuchar el mensaje de salvación en medio de estos momentos de crisis, de situación que estamos viviendo como nación, que estamos viviendo como en todas las naciones. Tal vez esas personas están esperando en este momento que alguien vaya y ore por ellos. Bueno, usted puede hacerlo, mi hermano, mi hermana. Esas personas necesitan ser visitadas. Y recuerde que usted y yo somos el instrumento de Dios, porque somos templo de Dios, somos el santuario de Dios, somos ese lugar donde habita el Señor. Y Él nos quiere llevar,
guiar para que hagamos la tarea, para que podamos obrar y llevar esa agua de vida a estas personas, tal como lo hizo Jesús. Así que Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria. Tal vez a ti te es necesario pasar por el hogar de una persona, por la vida de un amigo, de un conocido, de un vecino. Tal vez a ti te es necesario pasar por alguno de esos lugares donde hay una persona que necesita verdaderamente recibir el agua de vida, ¿sí? Y saciar su alma. Entonces, a medida que Jesús hablaba con esta mujer samaritana, ella era confrontada con amor. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando llevamos el mensaje del Señor, que la gente pueda entender que Dios les ama, pero también entender de que hay una condición de pecado en sus vidas que necesita ser cambiada. Jesús confrontó a esta mujer de una manera muy especial. Hizo con ella una tarea maravillosa que la llevó a reconocer de que en ella habían vacíos, que en ella no había una soledad, de que en ella se había perdido la esperanza y que para ella no había solución. Pero Jesús le dice, las cosas pueden ser nuevas para tu vida, ¿sí? Parafraseando o enseñando más bien lo que me enseña el texto. Entonces, ella tuvo varios maridos, pero estos maridos no le daban satisfacción a su alma. Ella solamente obtenía una satisfacción sexual, temporal, ¿sí? Pero cuando pasaba ese momento, su vida seguía por la misma condición, por la misma situación. Pero aquí lo importante de este texto es que Jesús llegó en un momento especial, en el momento preciso de su vida, y pasó por donde otros no pasarían. Jesús pasó por el alma de esta mujer. Y usted y yo podemos ir en el nombre de Jesús y pasar por el alma de muchas personas que necesitan de Dios, que necesitan escuchar un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que traiga fortaleza, que traiga confianza, que puedan entender de que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que quiere cuidar de ellos. Entonces Jesús pasó por donde otros no pasarían, su alma. Y yo creo que es tiempo de visitar mis iglesias a esas personas que necesitan del agua de vida, esa agua de vida que sacia verdaderamente, que aunque el cuerpo sienta cansancio, sienta sed, sienta hambre, que el espíritu pueda encontrar esa verdadera satisfacción en Jesús, en el único que puede saciar nuestra sed, ¿sí? Puede saciar. La palabra dice muy claro, Jesús lo dice por ahí en el Evangelio de Mateo capítulo 5, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque serán saciados. Entonces tenemos esa función nosotros. Tal vez no podamos ir ahora a hacerlo, de ir a visitar en las casas a estas personas, pero ¿qué tal si se hace una llamada? Se le pregunta a esa persona, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Sí? Tal vez esa persona va a empezar a contarte cosas y allí la oportunidad por esa llamada telefónica que tú puedas decirle, quiero decirte que hay alguien que puede saciar tu vida, cambiar tu manera de pensar, que hay alguien que puede salvarte, alguien que puede traer satisfacción a tu alma, ¿sí? Y ese es Jesucristo. Lo puedes hacer por una llamada telefónica. Tal vez esa persona se encuentra enferma y tú por una llamada telefónica puedas orar por ella, por una videollamada. Hoy en día hay todos los medios para poder compartir, hermanos. Así que tenemos que ser creativos también para visitar, para compartir, para dar del agua de vida. Seamos creativos, mis hermanos. Tenemos que, el mundo ha cambiado, todo está cambiando a raíz de lo que está sucediendo. Entonces, iglesia, no podemos quedarnos manicruzados. Tenemos que hacer algo e ir a las personas de otra manera, ¿sí? Usando la tecnología, usando los medios. Así que le doy gracias a Dios, ¿sí? Porque tú que estás escuchando este mensaje, yo sé que quedas inquieto, quedas inquieta, y yo sé que en tu corazón hay alguien que necesita ser visitado, un familiar, vuelvo y te digo, un amigo, un vecino, alguien, y tal vez no sea conocido, que pasa por tu lado, así como Jesús dijo, me era necesario pasar por Samaria, me es necesario. Entonces es necesario que usted y yo también pasemos y podamos buscar en el nombre de Jesús satisfacer el alma de muchas personas con la palabra de Dios, con el amor de Dios, con el perdón del Señor.
Así que vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por ese privilegio que tenemos. Así que Jesús sí tiene una gran necesidad, y es de seguir salvando a los perdidos. Y eso lo hace hoy a través de usted y de mí, llevando el Evangelio de Jesucristo. Oremos y démosle la gloria al Señor. Padre, queremos agradecerte por la bendición de tu palabra. Gracias por ser tú grande, majestuoso, maravilloso. Y gracias por inquietarnos con este tema, Señor. Gracias porque tú nos motivas, Señor, a visitar, a llamar, a hablarle a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles, que están buscando satisfacer sus almas, sus vidas de una u otra manera en medio de esta situación que se vive en todo el mundo. Pero yo confío, Señor, de que tu palabra no vuelve vacía y que vamos en tu nombre, Señor, a orar por estas personas, a llamarles, a compartirles, a decirles que no están solas, que hay alguien que les ama, que es Jesucristo. Así que gracias, Señor, porque a través de Jesús, a través de esta palabra, Jesús nos dice que no solamente debemos buscar lo material, satisfacer la parte material de nuestros cuerpos, sino que también hay una necesidad espiritual que no debemos descuidar en nuestra vida. Porque así como recibimos, así como tenemos de Dios, también podemos dar de Dios. Así que Espíritu Santo, bendice la iglesia que hoy escucha esta palabra. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada persona que está allí, Señor, para que podamos entender que Jesucristo es la fuente de agua viva y no tenemos a quién más ir para que sacie esa sed, para que llene los vacíos que hayan en el alma de una persona y aún de nuestras propias vidas. Si en la vida de mis hermanos en este momento hay un vacío, yo te pido que también, Señor, puedas suplir esa necesidad ahora en el nombre de Jesús. Pero que cada uno como iglesia no descuidemos, Señor, el hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Que esa sea también nuestra comida, el hacer la voluntad de Dios. Así que te bendecimos, te glorificamos, declaramos tu bendición y declaramos que tú estás obrando en medio de los hogares, de las familias en este momento, que tú estás ministrando en las necesidades materiales, físicas, Dios, en el alimento que se necesita en nuestros cuerpos, pero que también estás glorificándote porque está llegando el alimento espiritual, Señor. Estamos saciando también nuestra alma con tu palabra, Señor. Estamos siendo fortalecidos y nos llenamos de esperanza. Nos llenamos, Señor, de esa fortaleza. Nos llenamos, Señor, de esa convicción de que tú eres nuestro Padre y que nosotros somos tus hijos e hijas. Así que te bendecimos, te damos la gloria y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios les bendiga. No olviden que estamos reuniéndonos los miércoles y los domingos también. Bendiciones.